Del club. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenas, ¿cómo estamos? Bien. Muy contento de estar contigo. Sí, me alegro, hombre. Yo te doy las gracias por haber aceptado la invitación a esta iniciativa. Ya sabes que siempre suelo poner una maqueta, como no tengo ninguna maqueta de os he puesto una revista que tenía por ahí por casa. Ya la pongo yo, no te preocupes. Así que por lo menos lo contrarrestamos. Bueno, Pedro, comentaba que hoy es un directo muy especial, ¿no? Porque vamos a hablar de un coche muy mítico para todos los aficionados, tanto al mundo del motor como al mundo de los rallies, que es como el Lancer Evolution, el Mitsubishi. Entonces, tú eres el presidente del Club de España de este coche. Entonces, Sí. yo te quería preguntar en qué momento decides crear un club de este coche y por A ver, la historia viene muy atrás, ¿eh? Viene más o menos, yo qué sé, en 2004 cuando yo compré el coche, qué. Ujú. eh, me lancé un poco a internet a buscar informaciones sobre los Mitsubishi Lancer Evolution, la historia y tal y cual. ¿Y qué pasa? Que en aquel momento internet estaba, quiero decir, no tiene nada que ver con lo que es ahora. O sea, en la Nada. red no era tan sencillo encontrar información, era todo muy complicado. Y bueno, los reyes entonces eran en Inglaterra, tenían ellos sus foros espectaculares allí montados. Y claro, cuando empecé en esto, en España solamente había un club que era como todo de tracción integral, todos juntos, que se llama TIT, que era tracción integral turbo, que era un club que era de Ujú. todo tracción integral. Pero hostia, yo decía, está muy bien, pero está todo como muy dispersado. Quiero decir, estaban los de integral, estaban los Cosworth, pero estaba todo O muy como, mezclado. como mezclado con Subaru, que también era bonito. Pero sí que es verdad que no me sentía del todo bien dentro Ujú. porque había una política un poco extraña, que si cobraban, que si no cobraban, que si aportación al partido, y no me acababa de convencer mucho el tema político, y yo buscaba algo que fuera solamente para nosotros. Ya. Entonces, claro, yo vi lo que había afuera y dije, hostia, ¿por qué no podemos tener nosotros lo mismo? Sí que es verdad que entonces había muy poquitos egos y era un poco locura. ¿Quién iba a pensar que eso iba a funcionar, no? A cualquiera que se lo comentaba de la gente que tenía alrededor, que fui conociendo a través de la red, pues fui conociendo gente de Vitoria, gente del norte y tal, y fui conociendo otros propietarios. Claro, piensa que en 2005, 2004, 2005, Evos 8 había muy poquitos y los anteriores pues no estaban en clientes normales, quiero decir, había mucha gente coleccionista, gente rica, gente que a lo mejor no les importaba el compartir eso con otros propietarios, Claro. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que en aquella época contacté con un programador inglés que tenía una página inglesa y claro, yo de inglés cero, ¿eh? Bueno, pero me conecté a través de él con traductor Google allí en plan indio y le Ajá. comenté pues eso, que tenía intención de crear un club y no sé qué. Y me dice, oye, pues si quieres, te dejo una parte de nuestro foro en español. Hostia, yo dije, vi la luz, ¿no? Dije, hostia, pues mira, tenemos una web que nos podemos registrar todos y Ajá. empezamos a funcionar allí. Y nada, nos creó un apartado en español y se empezó a meter más gente, ¿y qué pasó? Que llegó un momento que teníamos nosotros los españoles más movimientos en el foro inglés que ellos mismos. Claro, el tío vio la luz y dijo, oye, que si queréis estar aquí, que tenéis que apoquiñar. Claro, dijimos, vamos a ver, que solamente nos prestáis una zona del foro. No, no, pero que sí tal. Y entonces, gracias a que ya habíamos montado un pequeño núcleo dentro del club, decidimos crear nuestro propio foro en España. Y de esa manera nació lancerevo.es, pero que en aquella época, cuando nosotros conectamos, el club original era lancerevo.com, que Ajá. era, no, .net, perdón, era lancerevo.net y era un club inglés que tenían allí con el mismo nombre, que al final desapareció. Pero Ajá. nosotros llevamos un poco la idea y el concepto, lo trajimos a nuestro club, lo trajimos a España y creamos el club desde cero. Claro, Ajá. aquello corrió como la pólvora. Sería en noviembre del 2006 cuando creamos el club oficialmente y bueno, aquello fue algo increíble. O sea, realmente piensa que ahora, por ejemplo, los foros están un poco olvidados, que la gente prefiere los grupos de WhatsApp y todo esto. Sí, Pero en aquel momento que no existía nada parecido, claro, sí. los foros era el boom absoluto. Y aquello fue, claro, corrió como la pólvora en toda la red y realmente fue algo increíble. En aquel momento fue, yo recuerdo en noches que nos juntábamos allí 200 personas a la vez escribiendo, o ciento y pico, pero claro, tú piensas todas las noches y Claro. creas una afinidad y una familia Claro. que es muy complicado. Y de hecho, a día de hoy, tengo incluso un grupo de los viejos propietarios que digo yo, que Sí, muchos ya no tienen Evo, pero que algunos lo siguen teniendo. Hay pocos, pero sí. aún hay algunos de los primeros que estábamos, aún gracias a ellos, pues todavía se mantiene un poco el núcleo del club, ¿sabes? Sí, sí, porque lo que dices, al final yo recuerdo en su día también, claro, que cuando yo también empecé con un poco el tema ya de los coches, que compré mi primer coche, al final, si quería saber algo, todo se movía a base de foros, eso de hacer quedadas. Correcto.
cada uno presentaba su proyecto, cuando uno Ujú. ve las llantas, oye, ¿dónde has comprado eso? Otro te decía, pues yo las he se hacían incluso también compras conjuntas para que todo saliese barato, o sea que sí que se creaba mucha conversación, Familia, sí, sin duda, sin duda, sin duda. que en ese sentido era una pasada. Y actualmente en el club, ¿cuántos miembros soy? O sea, ¿hay gente con Evo? Sí, hombre, pues escucha, de hecho nosotros cuando montamos el club nuestra intención era que fuera para propietarios y usuarios, o sea, quiero decir, o fanáticos de la marca, no tienes que tener un Evo para pertenecer al club ni ni siquiera para ser socio. Eso Ujú, está en los estatutos del club. Cuando montamos el club, lo montamos entre tres socios, que a día de hoy solamente quedo yo, pero en su momento lo montamos entre tres. La idea surgió de mí, todo surgió un poco de mi locura de decir voy a hacer esto que es completamente algo absurdo y bueno, salió adelante y oye, 16 años después aquí seguimos, ¿sabes? O bueno, sea, de sí. algo que parecía que no podía funcionar, ha funcionado. No, que al Y- final es que ha pasado tiempo, ¿eh? Parece que sí, no, sí, pero sí, sí. Mucho, que- mucho. Y es lo que te digo, pues fíjate, si entonces habían, en su época habían. Yo recuerdo que empezamos con 60, 70 socios, más o menos nos mantenemos, fíjate, 16 años después nos mantenemos más o menos el mismo número de socios, a Ujú, pesar de que el foro está, o sea, quiero decir, cada vez está más claro, abandonado. Por desgracia, la sí, gente sigue prefiriendo la rapidez de un grupo de WhatsApp, pero nadie valora realmente la información tan grande que tenemos en el club, porque en el club existe información desde claro. hace 16 años puesta allí de manera completamente gratuita para cualquiera que entre. Claro, es Y que realmente. hoy en día lo que dices tú, parece que ya nos hemos olvidado de las páginas web y de foros y tal, parece que, está en WhatsApp, y hay un grupo de WhatsApp y ya, Correcto. Que es más rápido y me contestan antes, sí, 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 pero realmente es mucho más impersonal. lo que comentábamos con otros clubs, ¿no? Que al final es más inmediato todo. O sea, tú Sí, tienes, claro. necesitas información de algo. Oye, ¿a vosotros os ha pasado esto? Y al final lo tienes en un instante y quieras que no, la gente está conectada al teléfono. Yo recuerdo que eso, Eso lo es que cierto. foros, al final cuando más te conectabas era de noche, que es cuando a lo mejor más tiempo libre tenías. Durante el resto del día, pues cada uno tenía sus quehaceres y era más complicado. Pero sí, sí, en ese Correcto. sentido, lo que dices, que por lo menos la web la seguís manteniendo y hay un Sí, montón de información que doy fe, que he tenido que, que mirar un poco para empaparme un poquito más de la historia de los Evo, que la verdad que es fascinante. Y a nivel, Eduardo, de actividades y tal, que sois, me imagino que típicas concentraciones, rutas, hacéis eventos anuales y demás, ¿o? sí, a ver, yo te cuento un poco. A día de hoy se ha dividido todo en varios como grupos por comunidades. Quiero decir, existe Solo Evo Andalucía, existe el Club Evo Cataluña, existe como varios Sí, subclubs, subgrupos, claro. ¿correcto? Y se realizan quedadas regionales por zonas. Oye, que ahora nos juntamos y tal. Y en Zaragoza, entonces en cada sitio tenemos como nuestro pequeño grupo donde nos juntamos, pero luego tenemos el grande del Club Evo, el anual hacemos la quedada internacional, que se lleva haciendo desde hace 16, o sea, cuando inauguramos el club, el día que inaugurábamos el club, ese fin de semana teníamos la quedada internacional. Hostia, Y la joder. primera quedada internacional fue gracias a los ingleses que vinieron de propia hasta España a la Así. quedada nuestra. Y ahí, ¿qué hacían los ingleses? Ahí, lo que hablamos, que en España realmente a lo mejor nos pensamos que la cultura de automóvil es muy grande y demás, pero Vamos. nos gusta unos pocos, o sea, Nos gustan unos pocos. Y claro, en aquel momento, cuando al principio prácticamente alguien decías, bueno, que tiene el coche muy preparado, y a lo mejor tiene una línea de escape, una centralita, y era algo claro. súper básico que entonces nos parecía galáctico. Y claro, No, realmente cuando vino los ingleses y nada más venir, te preguntan por correo, oye, ¿pero vosotros tenéis gasolina 103 octanos? No, pues iban con un botecito para meterle en el tanque cosas como esas miles. Y luego el coche iba montado hasta arriba. Claro, cuando llegaron esos coches, nosotros flipábamos todos porque eran como astronautas igual. claro. Como astronautas que venían aquí a los paletos, la verdad, como son, ¿eh? No, lo que Claro, dices tú, claro, que aquí a lo mejor tenías es una línea de escape, una admisión y tal, y ya te pensabas que era la bomba, y claro, con correcto, esos cacharros diríais, pero esto, ¿sabes? Claro, entonces, claro. pero yo creo que también lo bueno de haberos juntado en un inicio con los ingleses, me imagino que también os dio más visión de cara a preparaciones y demás, Lógicamente, lógicamente. es otro tema, claro. Escucha, daba la sensación que vinieran del futuro, porque realmente conforme fueron pasando los años, nosotros hemos estado a un nivel parecido, que decir, conforme han ido pasando los años, el mercado se ha abierto mucho, las piezas aftermarket para estos coches son Claro. infinitas, Ujú. existen muchas posibilidades. Claro, entonces, si tú te gastabas en un coche 50.000 euros, no podías meterle 30.000 en piezas ralliar, porque Es- entonces ralliar no era algo económico, pero sí claro. que es verdad que daba a tu disposición muchas piezas de rallies auténticas. Pero ¿qué pasa? Que esta gente
date cuenta que ellos, los Evo 1, 2, 3, 4 y 5, en Inglaterra ya los tenían. Claro, Nosotros pillamos la punta del iceberg solamente. claro. Sí, sí, sí. Es De que, versiones, de que si RS, que si GSR, que si mil historias. ¿Qué pasa? Que ellos estaban siempre como muchos pasos por delante nuestra. claro. No, pero es lo que dices, que al final el hecho de tener a lo mejor un poco como ejemplo de inicio, pues me imagino que también sirve un poco de improvisación o... Yo no improvisación, Escucha, no. ideas muchas, ideas muchísimas, créeme, claro, de cómo tienes que enfocarlo, de cómo tienes que verlo, y también es una manera de que cuando tú viste aquello, más de uno de los que estaban allí dijeron, hostia, esto lo voy a hacer, esto tal, ¿y qué pasa? Que al año siguiente lo ves tú, hostia, pues que yo también lo quiero, y que el otro igual, y luego acaba siendo un poco, todo el mundo va siguiendo un poco la estela del anterior, ¿sabes? Sí, al final, yo creo que en todo este tipo de modificaciones a coches parece que siempre tenemos que tener un conejillo de indias que lo haga. Y en plan, bueno, esto no rompe, ya lo hago yo. Pero sí, sí, es curioso por eso, por lo que decimos, ¿no? Que al final, claro, uno va a lo mejor va improvisando, pero cuando llega otro que ya lo tiene hecho, ya dices, ahora ya me inspiro en lo tuyo, ¿sabes? O No, sea, hombre, lógicamente. Tú todo también eso, piensas que cuando empezó todo esto solamente existía rallear, entre comillas, quiero decir, existían CALM, existían equipos sí, de carreras, pero no existían tuneadores de calle normal, al menos para estos coches de manera libre, quiero decir, claro, existía alguno suelto, pero no era algo que fuera abundante. Pero ¿qué pasó? Que conforme fue pasando los años, fueron sí, apareciendo gente que se dedicaba a la electrónica, gente que se dedicaba, Farina, por ejemplo, Polkan, Kuruna Nihon, que se llama, ujú, en Andorra y tal, y fueron apareciendo como pequeños preparadores y tal, gente que se fue dedicando a traer piezas, a conseguir cosas, que sí, entonces era muy complicado. O pedías a ralear o no había más. sí, Y sí, sí que que es eso verdad que había un gran abanico que desconocíamos. claro, eso también, el hecho de que ya ciertas personas se fueron especializando, imagino, claro, que facilitaban, pues eso, todo el hecho de conseguir piezas y demás para poder potenciarlos. Oye, y Eduardo, claro, los Evos, siempre que lo ves en una concentración, son coches muy espectaculares. ¿Sí? Realmente la mayoría, claro, van tocados y raro es el que no echa petardazos o fuego en el escape. Eso es Claro, muy raro. cuando vais a alguna, pues eso, a concentraciones o eventos y ¿Sí? más, ¿tenéis alguna anécdota así curiosa de A saltar, ver, saltar muchas alarmas? O... muchas, muchas. A ver, anécdotas muchas. Imagínate, en algún hotel salía muy grande, pues porque a lo mejor la gente no tiene conocimiento y llegaban a las 2 3 de la mañana allí con el van puesto allí en el garaje. Tú imagínate, se ha montado cada una, que si no nos han echado a algún hotel de milagro. Pero bueno, la verdad, la gente, normalmente eso era en este radio, en un polígono industrial y Sí, tal, no era en plan ciudad ni capital. Pero sí claro. que es verdad que, bueno, yo creo que las principales anécdotas, sobre todo para mí, son las que me quedo de hermandad con la gente, porque en cada quedada acabas conociendo gente nueva. Y cada año es un poco, date cuenta que estos coches muchas veces con los años van pasando de propietarios, pero Mm, sí que es verdad que te permite conocer gente prácticamente de toda España, de todos los puntos de claro. España. Y Mm. es algo que con los años, o sea, quiero decir, date cuenta que al año siguiente a muchos de esos los vuelves a ver y todos esos lazos de amistad que aunque sea una vez al año, se aumentan por mil, ¿sabes? Sí, al final es lo que sucede, yo creo, cuando creas un club, que al final ya, pues eso es una hermandad, una comunidad, es una familia, ¿no? Y el hecho Sí, también de que claro. haya diferentes delegaciones por el resto de España, pues eso, es como que te sientes arropado, ¿no? Que vas a cualquier lado y demás. Sí, Y bueno, aparte de que creo que ya tienes un amigo en cada punto de España, pues eso, a la hora de, pues eso, de preparadores o de talleres, o que lo que no se consigue en un lado, se consigue en otro. escucha, jamás en la vida he tenido tanta facilidad, yo qué sé, para visitar cualquier punto de España y tener a alguien Mm, que te abra la puerta de su casa prácticamente. Y realmente eso es algo súper bonito. Y de hecho, una de las cosas que hacemos muy bien en el club, o que intentamos hacer bien, es que cada año intentamos realizar la queda internacional en un sitio diferente. ujú. Quiero decir, uno de nuestros socios, el requisito es ser socio y querer organizar el evento. Y de Ajá, alguna manera es el que busca los hoteles, el que se encarga de buscar un poco la infraestructura. ¿Y qué pasa? Que cada año visitas un sitio diferente y cada año tienes un nuevo anfitrión. Entonces es claro. súper bonito porque por mucho que yo como presidente del club, pueda echar un cable en lo que me sea posible cuando llegamos en los eventos para recoger lo que sea, ¿vale? Pero Ujú. realmente lo bonito de esto es que cada nuevo anfitrión, el año pasado nos tocó Sevilla y fue algo, Ya. bueno, alucinante. O sea, Mm, tú imagínate visitar Sevilla con estos coches, pues bueno, es una experiencia única. Y te claro. digo Sevilla, hemos visitado Vitoria, León, Zaragoza, Barcelona, bueno, un montón de sitios. Y Sí, es algo que te queda guardado para siempre. sí, sobre todo eso, que al final la gente de allí, que ya se conoce los sitios, sabe dónde llevaros a comer, sabe dónde llevaros a un buen tramo de montaña, o sea, que al final... Increíble, increíble. zona. Y Eduardo, ¿qué Evos son los que más abundan en el club? ¿Hay de todo o tenéis alguna versión más que otra? A ver, alguna versión más que otra. Sí que es verdad que en España se han vendido más nueves,
Pero también es verdad que muchos 7 y 8 ha habido gente pues, que ha acabado modificándolos y convirtiéndolos en 9. ¿Qué pasa? Que el 7, 8 y 9 parten de una misma base, por decir manera. Cambiando el morro y cambiando la trasera, estéticamente, al que no sabe, Sí. es un 9. ¿Qué pasa? Pues que hay gente pues, que estéticamente les ha gustado más el 9 o porque ha tenido mejor fama, por lo que sea. Y realmente, a ver, yo pienso que cada Evo tiene su encanto tal y como es de origen. Pero bueno, hay que respetar que cada uno tenga sus gustos personales. 10 también hay algunos y lo que menos hay, lógicamente, son 5, 6 de McKinnon y 6 con los años sobre todo porque acaban un poco guardándose y sacando cada vez menos. Me refiero a los eventos. A lo mejor hay muchos guardados, pero Claro. también es verdad que lógicamente a los eventos es más difícil verlos. Sí, Es más difícil verlos. que al final yo creo que toda esa parte, a lo mejor desde el 7 que me comentabas, ¿no? Que tú tuviste primero y que al final te lo compraste nuevo en concesionario. Yo Un creo que 8, un 8 fue, un 8 fue. Ah, eso fue, Un 8. pero tuviste yo te había entendido que tuviste un 7, luego un 8MR y luego el 9. No, yo tuve un 8 y después el 9. Yo compré el Ah, 8 nuevo de concesionario. vale, yo es que pensaba que habías comprado el 7, no el 8. No, no. Y luego, otra anécdota que te quería contar antes de que se nos pase. En el club, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es muy de reseñar, hace 2 años, por ejemplo, bueno, y en casi todos los eventos, normalmente siempre tenemos algún piloto invitado o alguien importante que nos visita. Por Ah, ejemplo, dentro de los socios del club tenemos a Salvador Tineo, que es un piloto sí, de la NASCAR europea, pero que además tiene un Evo y es uno de los nuestros. O sea, quiero decir, es como si fuera uno más de nosotros. claro. Compartir esos momentos con gente que se dedica realmente a la competición es algo increíble, pero en el club tenemos Cristian Vidal, que es uno de los número uno de Nürburgring haciendo vueltas en plan time attack. Luego Sí, tenemos Cristian García, el piloto aquí de Zaragoza, en uno de nuestros eventos vino y sí. estuvo con nosotros y tal. Y Mm. compartir ese momento con pilotos de nivel nacional, bueno, es algo increíble. Para Y mí, yo, por lo menos. de Cristian, además, el último Evo que tuvo lo estuvo probando mi jefe en el programa, Fernando. Y Ah, la verdad, sí. vino encantado, sí, lo estuvo probando pues yo creo, hace 3 o 4 años, pues cuando el año, pues eso, antes de que el Sí, se acabase y tal. Lo que dices es que al final tener un poco gente de todo tipo también te da mucha visión de los coches. También luego me imagino que os darán truquillos de... mira, solamente tengo una cosa, me di una vuelta con el coche y jamás he visto correr mi coche tanto en mi vida, o Sí, sea, y lo fácil que lo hace y lo poco que castiga la mecánica, pues dijera, no, no, está reventando el coche. Yo no notaba cuando cambiaba las marchas. Bueno, cosas como esas que dices, bueno, a ver, lógicamente es un piloto claro. puntero como aquel que dice que es un crack auténtico, pero vamos, yo creo que esas cosas son, y ver gente que a lo mejor se dedica a la competición y que luego es tan cercana con la gente alucinaba con él porque realmente yo creo que todo el mundo dijo que fue algo increíble. Estuvo con nosotros una parte de la mañana, luego fuimos a un taller que tenía, bueno, tiene una especie de concesionario de venta de coches de segunda mano y estuvimos allí con nuestros coches haciéndonos fotos y tal. Y la Ah, verdad, compartir esos momentos con un piloto profesional y tal, y poder compartir, aunque sea sí, 4 anécdotas y 3 momentos, es sí. algo que yo creo que cualquier aficionado dice, joder, esto merece la pena, ¿sabes? Claro, y por lo que dices, o sea, no es que solo sea piloto, es que es un piloto con vuestros coches. O sea, que al Correcto, correcto. Bueno, eso fue lo mejor de lo mejor. yo creo que hace lo más especial, o sea, que son buenas cosas. Pues ya sabéis, si alguno está por aquí viéndonos y no tiene club todavía y tiene un Evo, pues que se meta. Quiere decir que lo que comentaba Eduardo de que tienen toda la información en el foro es muy importante porque, como decimos, elaborar toda esa información de años y años no es una tarea fácil. Si lo queréis también más visual, en el canal de YouTube del club también tenéis un montón de vídeos con información que yo me los he estado bicheando estos días, que me he quedado asombrado de la cantidad de historias y coches que hay de los Evo, tanto del primero como de los últimos, ¿no? Que es una locura. Así que si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis verlo todo ahí, porque yo ahora quería comentarte, Eduardo, a ver ¿Sí? si podemos... es complicado en media horita que tenemos ahora, Ya me imagino, un ya. poco toda la gama, pero bueno, si a Ujú. alguien le queda alguna duda de esto, tenéis ahí el canal de YouTube del club para poder verlo, que tiene unos vídeos, la verdad que bastante chulos, y si os gustan los Evo, son brutales. Entonces, ¿qué te parece dividirlos en bloques? De a lo mejor hacemos del 1 al 3, luego de Sí, me parece bien. tal, como por diferentes plataformas, claro, porque mucha gente a lo mejor piensa en los Evos y de primera se te viene a la cabeza es un 7, un 8, un 9, un 5, pero claro, es que ha habido otros antes realmente. Lógicamente, aquí cuando llega, tú te das cuenta que cuando empezamos a verlos, ya, quiero decir, empezamos a verlos en el 5 pero realmente el 1 el 2 el 3 el 4
Ya habían salido, ya habían hecho historia, o sea, ya había una historia Claro. detrás. Ya Ujú. había una historia detrás. Claro, porque al final es lo que decimos, del 1 al 3, por así decirlo, comparten misma plataforma y son medianamente parecidos entre ellos. En este tipo Ujú, de... Entiendo que verlos aquí en España es más complicado, aunque sea de importación, porque a lo mejor se van a por otras versiones. Por ejemplo, en ujú. ese tipo de coches que tienen algunos puntos críticos, tanto de motor, mantenimiento, cosas que haya que mirar en el coche A ver, yo pienso que mecánicamente son coches muy duros. Me refiero, el bloque 4 G63 Turbo piensa que se mantuvo durante 16 años. O sea, quiero decir, el mismo bloque se mantuvo ¿no? durante 9 generaciones continuas en las Claro. cuales el bloque motor no cambió, para que no deja de ser un 4 cilindros en línea. Dentro Ujú. de que cabe, a ver, mecánicamente no suelen dar problemas. Luego el tema de mantenimientos de embragues, o sea, mantenimientos de diferenciales y tal, ahí es donde está un poco el tema más delicado. También es verdad que los Evos 1, 2 y 3 no tenían diferenciales activos, solamente tenían diferenciales mecánicos. Por lo Ujú. tanto, no deberían de tener problemas más allá de un mantenimiento exhaustivo. Claro, luego piensa que son modelos que tienen muchos años, muchos de ellos tienen un montón de años y lógicamente hay que saber el mantenimiento, el óxido, hay un montón de cosas que ya afectan a esos vehículos y que es posible que cuando compres una unidad traída de Japón o traída de Inglaterra y tal, depende el uso que se le ha dado y cómo se ha llevado, Ujú. pues hay mucho que mirar. Es decir, es un poco lo lógico de un coche antiguo, pero creo que mecánicamente puntos delicados que no sea embrague, porque son en coches que si te caban algo era embragues, frenos, o sea, que decir, lo que Ya. eran piezas de desgaste, ¿sabes? O sea, cuando conduces un coche de estos, lo único que notas es que tiene una dirección muy directa y que es un coche que transmite muchas sensaciones, que está poco aislado, que notas todos los ruidos por todos lados, pero yo lo que creo fundamentalmente es que mecánicamente eran coches muy fiables, sinceramente. No, nunca he escuchado que fueran coches con mala fiabilidad. El problema que tiene que cuando pasa muchos propietarios, cuando han Ujú. estado en zonas donde ha hecho mucha nieve, o sea, donde ha habido mucha nieve, climatología adversa, no se ha tenido el cuidado adecuado con el vehículo, pues pasa que posiblemente Ya. no estén lo bien mantenidos que tienen que estar. Claro, imagino. Y luego comprar un coche con el volante a la derecha es un claro hándicap, claro. Claro, porque estos coches ahora mismo, o sea, yo por ejemplo en España no he visto ninguno anunciado de tanto del 1 al 3. Al 3 nada. Yo sinceramente tampoco sé que hay alguno de carreras, sé que hay un par de carreras. Algún Evo 3 o Evo 2 yo sé que hay de carreras. Pero vamos, contados con la palma de la mano, vamos, con una mano. Ya, Muy ya, ya. poquitos. Que Pero al de final calle yo por lo menos conocer no conozco a ninguno. Cuatro ahora sí conozco unos cuantos. son coches yo creo que especiales, porque si mal no recuerdo salió creo que en el 92, me parece. Y Sí, bueno, al final, o sea, era un coche que tenía 250 caballos en un peso realmente muy contenido, o sea, que tendría que muy ser contenido. un pepino, o sea, para la época. Y Para la época tú piensas que lo comparabas con un Gol GTI casi del año anterior, de este año pasado, del 2019, y estaban en prestaciones puras de 0 a 100 del kilómetro parado, en igualdad de condiciones. Estamos hablando de un coche de hace la tira de años que no dejaba de ser una berlina, vamos, realmente una berlina muy ligera comparado con los coches que se ven ahora como berlina, pero en la época es algo que es inimaginable. sí, no, era una berlina, pues eso, vitaminada, con, pues eso, tenía detalles, pues eso, el kit aerodinámico específico y demás. Ya ahí Sí, apareció claro. es RS y GSR de la época, que yo ahí, realmente la diferencia es que una es de carreras, por así decirlo, va Sí, destinada a ir a competir con ellos y la otra es más equipado, más confortable, ¿no? Para aquellos sí, que... correcto. A ver, cuando comenzaron las primeras unidades con el tema de GSR y RS, realmente ese era el concepto. ¿Para qué montar una tapicería de lujo en un coche que va a ser destinado a las carreras? Claro, ¿Para qué destinar? Entonces, ¿qué pasa? Que luego esa filosofía se aún mejoró, quiero decir. Luego se ujú, buscaron aún buscar reducir más peso. Quiero decir, ¿para qué vas a poner un motor a las ventanillas eléctricas si te puedes ahorrar el peso de las ventanillas eléctricas? ¿Para qué vas a poner aire acondicionado si este coche no va a llevar aire acondicionado? ¿Qué pasa? Que esa mentalidad por aligerar peso luego se concentró también en buscar aún más efectividad. ¿Para qué claro, vas a montar un diferencial activo cuando puedes montar un diferencial mecánico más radical para un piloto más profesional, lógicamente, para alguien que busque más sensaciones? ujú, Entonces, todo eso estaba todo buscado y pensado para que el coche fuera lo más efectivo y más radical posible. ¿Qué pasa? Que ese coche siempre transmitía más sensaciones, pero realmente ese coche estaba pensado para correr, no para que alguien en la calle lo tuviera y lo comprara. claro, Lógicamente, con los años, toda esa filosofía ha ido calando mucho en el usuario de calle que dijo, hostia, yo también quiero tener un RS, claro. sí, Hay algunos, pero muy poquitos. La mayoría son GSRs o RS2, como se llamaron aquí, que partían de un RS, no nos equivoquemos. Los 5, 6, 6 Toy Machine y 7 no eran ujú, realmente
versiones GSR, eran una especie de RS. Un poquito más equipado. Correcto, que Rallyar o el importador decidió pedirles que trajeran más importante. Entonces, estaba a mitad de camino entre un GSR y un RS, pero realmente la base del coche era un RS, no era un GSR. O sea, Sí, que tenía detalles de peso y tal que eran a mejor que la versión de calle normal. claro, sí, porque al final, o sea, la gente que yo creo que quería un Evo en esa época y que quiere, hoy en día al final es un coche de carreras matriculado para calle. Entonces, pues Correcto. bueno, cuantas menos historias tengan mejor, que yo creo que es un poco lo que caló a la gente, ¿no? En esa época, pues en Japón, ¿no? Donde salió y demás, porque eso, comentabas en los vídeos que tienes publicados que las 2.000 unidades se agotaron enseguida y que tuvieron que volver A fabricar más, así fue. Pero yo creo que realmente, a ver, la cultura en Japón, sí que es verdad que la cultura en Japón en este tipo de coches y este tipo de filosofías sí que caló muy hondo. O sea, quiero decir, ellos lo tuvieron muy claro, pero realmente hasta que ese coche no estuvo en la escaparate de los rallies, del Mundial de Rallys, y la gente empezó a ver lo que podía hacer en los rallies, ya cuando salió el Evo 3 en los rallies, el Evo 4 y tal, fue cuando se despertó la locura, cuando ya no solamente cuando Tony McKinnon, lógicamente, fue el que lo lanzó absolutamente, pero realmente fuera parte de los rallies, luego fueron apareciendo en películas y tal con los años, pero el inicio, realmente, el que nos dio a conocer a todos lo que era ese coche, fue el Mundial de Rallys y de donde parte la filosofía de estos coches. Y de hecho, los 8, los 9, los 10 ya no corrían en el grupo N, ni los 7 tampoco, porque realmente ya se convirtieron en World Rally Car, que nada tenían que ver con el coche de calle, pero sí que es verdad que ellos mantuvieron muy bien la filosofía de coche de rally matriculado, porque realmente el grupo N de rallies, que era la categoría inferior a los grupo A o los World Rally Car, claro. la mantuvieron intacta. O sea, el coche de competición era el coche que tú comprabas con 4 cosas menos o con 4 piezas cambiadas. Y claro, tener un coche de carreras de calle, esa sensación de conducir un coche con sensaciones de coche de carreras no se puede comprar con dinero prácticamente, ¿sabes? No, y al final lo que dices tú, o sea, ahí donde tuvo la fama, porque realmente se hizo para sustituir al Galán, ¿no? Que a lo mejor no estaba cosechando los éxitos que se esperaba y un poco el resto de marcas hicieron un poco lo mismo, coches más pequeños y demás. Mitsubishi hizo lo mismo con el Lancer y ahí es donde dices tú, o sea, donde se empezó a conocer y yo creo que la gente pues allí en el país de origen empezó a llamar la atención ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego se ya sacaron el 2, que ya el motor a lo mejor había sufrido ciertas mejoras que subieron, creo que 10 caballos más la potencia, también como comentabas en el vídeo, y Sí. ya pues a lo mejor pequeños detalles estéticos y tal, que yo creo que en el 3 a lo mejor El salto fue más grande, sí, sin duda. más, o sea, yo creo que el 1 y el 2, pues bueno, dentro de que eran agresivos para la época, eran sutiles, ¿no? Pero ya el 3 a lo mejor ya era como decir, estamos ya haciendo cosas muy serias, ¿no? Entonces, Sí, correcto. en ese sentido también molaba, ¿no? Porque al final tenía ciertas insecciones con lo de Evolution, en las taloneras y tal, ¿no? Entonces yo creo que la verdad que molaba y claro, también volvieron a evolucionar el motor, también creo que otros 10 caballos, o sea, creo que pasaron de 250 a 270, o sea, que era, me imagino, lo que hablamos, es que sería una locura en esa época, es que, claro, a mediados de los 90, esos cacharros, es que me imagino que, vamos, o sea, el que lo tuviera allí era el rey de las montañas de allí. Lógicamente, lógicamente. Tú piensas que allí también existió una gran batalla fratricida con su archienemigo Subaru Impreza, me refiero, dentro de lo que es el mercado y la filosofía de coche, y realmente se ha mantenido mientras que han estado en el mercado. Realmente Subaru se ha mantenido, pero, por ejemplo, yo pienso que la filosofía de Subaru ha sido muy continuista en los últimos años. O sea, quiero decir, no lo dejaron morir, pero tampoco lo evolucionaron. Considero que podían haber dado mucho más esos coches. O sea, que decir, podían haber sacado mucho más potencia de esos bloques, porque realmente yo pienso que el Subaru Impreza permitía mucho más. Si lo hacía el Evo, ¿por qué no podía hacerlo ellos? Quiero decir, el problema que tuvieron durante muchos años es que tuvieron a la ley del caballero, que se le llama, que les impedía hacer coches de más de 280 caballos. Que yo creo que también fue un poco en contrapunto de estos coches, porque si realmente les hubieran permitido seguir aumentando la potencia, yo no digo que hubieran llegado a 500 caballos y 100, no digo eso, pero yo realmente considero que estos coches eran mucho más potenciables, podían dar muchas más prestaciones y realmente a partir del 6 de McKinnon se frenaron en seco porque realmente no hubo un salto cualitativo de prestaciones. El coche era infinitamente un chasis mejor, motor mejor, pero realmente era más potenciable, pero no lo sacaban de calle porque no entiendo por qué. Yo no acabo de entender por qué esa filosofía cuando tenían un coche que daba mucho más de lo que era, ¿sabes? Sí, Y de hecho, ahí tienen los FQ360, FQ400, o sea, quiero decir, eran coches súper potenciables a mucha potencia y no perdían fiabilidad. Entonces,
¿Por qué? No tengo ni idea. No, al final, pues eso, me imagino que serían las leyes o los pactos, en este caso, de la época, pero sí es curioso, ¿no? De coches más potentes, porque realmente eso, ya pasando al otro bloque, por así decirlo, que ya sería Ujú. 4 6, que ya también cambian de plataforma, ahí el 4 es cuando ya sacó 280 caballos y realmente, Correcto, hombre, el resto le han ido haciendo mejoras y demás, pero que se han quedado en esa potencia realmente, o sea, que al final es un poco el tope donde correcto. les Pero dan tú, tú piensas sobre todo que cuando hay un cambio, el uno 2 y 3 es una misma plataforma, ¿vale? Una misma plataforma que va cambiando, uno 2 y 3. En el sí, 3 siempre se mejora todo el claro. segmento de las tres evoluciones anteriores. Cuando se Ujú. pasó al 4 pasó lo mismo. El 4 fue el gran salto de evolución y los 5 6 fueron, 5 6 y 6 de máquinas no dejaron de ser una evolución de ese 4. Una Claro. evolución que cada evolución mejoraba la anterior, pero realmente la que dio el salto grande fue el 4 respecto a lo que había anteriormente, porque fue el que instauró el diferencial a trasero activo A y C, el que Ujú. comenzó un poco con la filosofía de ciertos cambios respecto a generación. Y todo eso se mantuvo conforme fueron pasando a la siguiente generación. O sea, siempre ha sido así. Entonces, es un poco también una manera de identificar cada generación en un punto adecuado. El 4 fue el salto cualitativo. Luego, claro, el 5 mejora al 4, el 6 mejora al 5 y el Sixto de McKinnon aún Mm. quiso darle un punto más allá. Sí, yo creo que además a partir del 4 hay un cambio, eso, ya no solo también de eso, de salto cualitativo, sino a nivel imagen, o sea, ya no tenía nada que ver con el otro. O sea, el otro era las formas más redonditas y demás, Sí, aquí claro, claro. como pues un poco el 5, ¿no? Que te ponen ese pedazo de paragolpes, las dos antineras, unos boquetes a cada lado y dices, ala, tira, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía, eso que empezó el 4 que siguió el 5 y 6 la verdad que yo creo que fue, la verdad que brutal, ¿no? Ya, El alerón del 5 y 6 yo creo que son los alerones más espectaculares que he visto en mi coche, junto a los Cosworth y tal, pero es ese típico alerón que dices, ¿sabes que eso va con el coche? O sea, no es algo que se hayan puesto ahí, no, es que dices, sin ese alerón, ese coche no sería el mismo. Es no, un signo de identificación de un Evo. sí, sí, es que es así. Y luego, sobre todo, yo creo que el 5 me imagino que también, pues en nuestro país fue muy especial, ¿no? Aparte de que no era Lancer, sino era el carisma, porque en su día se denominaba así al coche. Y acá, al ser el primero que llegaba a España a Uh través de -huh. Import, era Rallyar, me imagino que también que fue como muy especial, ¿no? Para todos. Yo recuerdo Tú, eso, pistas de esa época que la gente flipaba con el coche, claro. O sea, me imagino que de cara al periodista de motor de esa época, ¿no? Que pues eso, ahora te subes en todo tipo de coches. Pues en esa correcto. época, pues eso, que ves que a lo mejor un coche de esas características te transmite lo mismo más que a lo mejor un Ferrari de la época, un Porsche de la época, claro, la gente diría, es que esto realmente es un coche de rallies, pero con matrícula, o sea, que es No, no, una... correcto. Si es que no deja de ser, tú piensas que lo primero, cuando trajeron las primeras unidades, Ralliar no se dedicó a traer el coche de calle, no, no, trajo el coche de competición, el RS que pedían para pilotos de rally y daban de una opción aire acondicionado y tres tonterías más, pero venía con el Evalunas manual. Fíjate en la época, piensa el concepto en la época, de que ya las berlinas empezaban a venir un poco equipadas y ya era Claro, este tío con una berlina atómica que parecía ser una nave espacial, pero claro, con unas prestaciones que no se podía comparar con nada que pudieras comprar con dinero. no, claro, claro, porque es que eso, estamos hablando ya del 98, o sea, que ya Sí, claro. estamos al 2000, lo que dices tú, que ya las berlinas un poco homólogas ya tenían cierto equipamiento, pues eso, con más comodidad y demás, pues todo se iba evolucionando. Entonces yo creo que ahí... Esas primeras evoluciones no llevan ni ABS. Tú imagínate, sin ABS, hoy no podemos, o sea, no podemos imaginarnos un coche sin ABS. Pues entonces no venían con ABS. O sea, cosas realmente a ver, pueden parecer ni airbag. El Ujú, primer Evo 8 no llevaba airbag. O sea, imagínate, no llevaba un sistema de seguridad como un airbag. Que dices, pero esto es imposible. Pero es que realmente era todo para aligerar peso. Pero claro, es que claro, ese coche era un peso pluma con sí, 280 caballos y unas prestaciones de coche de carreras y encima con todo lo que te ofrecía Rallyar para potenciarlos hasta donde quisieras. Claro, claro, las aparte. opciones eran infinitas. Ujú. No, es que era brutal y además eso era curioso que para España eso, porque si también lo comentabas en el vídeo, que solo llegaron RS a España. O sea, que Así fue. lo tenían muy claro, sabían lo que querían ofrecer aquí. A ver, realmente tú piensas que cuando importaron las primeras unidades las importó Rallyar por la demanda de los pilotos de carreras, que querían ese coche para que fuera importado. El problema fue que cuando empezaron a importar las primeras unidades, varios propietarios o varios coleccionistas
y aficionados del mundo del motor Claro, con poder adquisitivo dijo, no, no, yo también quiero uno para mí. Bueno, tú lo puedes matricular, lo matriculas de calle y tal, y se empezaron a matricular primeros. Sin embargo, cuando ya sacaron el Evo 6, ya decidieron traer una versión como más equipada, a la cual le llamaron RS2, que fue un exacto. poco, ellos fue lo que dijeron, bueno, a los locos europeos se les ha ocurrido que quieren un coche de carreras, pero algo más equipado. Pues nada, te mandamos el RS2 y Ujú. de esa manera no dejan de mandar el coche de carreras, pero con 4 cosas más. Sí, Pero es claro, que la tapicería era diferente, no llevaba diferencial activo trasero, o sea, es decir, cambiaba ligeramente respecto al coche original japonés GSR, pero también es verdad que era una base más potenciable y aún más rápido que la que podías comprar allí. claro, sí, sí, porque al final eso, yo creo que dijeron, a ver, estos tíos que quieren en Europa, esto, pues vamos, nos inventamos la peli y dijeron que quieren un carreras cliente más cómodo, pues ala, adelante y es así. Entonces yo creo que eso, hemos pasado del 5 hemos al 6 que yo la verdad que el 6 a medida de ver un poco todos los vídeos de incidir en la historia, te comentaba que a lo mejor a mí el que siempre me ha llamado la atención a lo mejor es el 9, ¿no? Porque es lo que yo recuerdo que veía en las revistas cuando ya tenía edad de poder conducir. Sí, 5 me acuerdo cuando tío, tengo por ahí todavía revista de coche actual y tal, que es blanco la unidad de prensa y era como brutal. Yo un poco leyendo la historia, joder, realmente es que el 6 fue un salto evolutivo brutal dentro de este bloque, ¿no? Por así decirlo. Ya no solo con a nivel de mejoras, pues de suspensiones, de motor y demás, luego también con la cantidad de ediciones limitadas que también sacaron en esa época, ¿no? Que también las repasas en los vídeos, que es que una locura eso. Para España hubo una Rallyar, luego hubo la Black Edition, creo que era Black totalmente. Edition, correcto, que era completamente negra, sí, sí, sí. Claro, o sea, y luego en Inglaterra, al final, en Japón, o sea, que había un montón de historias joder, o sea, que al final yo creo que, bueno, a lo mejor es mejor, no sé, lo que decimos, al final siempre el último va a ser el mejor, excepto en el 10 o en la Evolution, que yo creo que no, pero, Bueno, pero es subjetivo. Yo creo que no se hizo las cosas, o sea, la filosofía del coche no fue la correcta. Pero bueno, cuando lleguemos ahí lo hablaremos. sí, Lo que hablas de las ediciones especiales, es verdad que en el vídeo analizo el tema de 4, 5 y 6 sí, y en el 6 sobre todo añado muchas ediciones especiales porque realmente en esa época fue cuando florecieron muchas de ellas. Pero también es claro, verdad que conforme pases a los 7, 8 y 9 te sí, das cuenta que existió también un abanico enorme de ediciones especiales. A ver, no hablar del Evo 8 MRFQ 400, que yo creo que ha sido leyenda de los vídeos de internet miles de veces comparado con aquel vídeo que sale en Top Gear con el Lamborghini, que yo creo sí, que lo ha visto todo el mundo. sí. Pues bueno, es no hablar de los Evo, ¿sabes? Y como eso, hay muchísimas preparaciones y muchísimos preparadores que han hecho para Mainz, para un montón de preparadores que han hecho ediciones especiales y que realmente es lo que ha hecho grande que estos coches no fueran solamente el coche que tú compras en concesionario, que Sí, de claro. alguna manera cuando pasaron del 7, yo para mí venían como medio capados, me refiero, no Ujú. que venían capados, sino que venían muy limitados respecto a lo que podían ofrecer. Yo no digo que pudieran dar 600 caballos, pero realmente podían ofrecer un abanico mucho más grande y aún ser más radicales y realmente esas ediciones especiales demostraban que lo podían ser sin ningún tipo de duda. O sea, no era decir, no, no, esto es una preparación austera que, bueno, si luego la fiabilidad, yo pienso que son coches que mecánicamente son fiables. No, no, está claro. O sea, que al final yo creo que son potenciables dentro de la fiabilidad, cada uno ahí luego lo que le pueda. Correcto. Pero claro, se permitían el lujo de hacer verdaderas salvajadas. O sea, Y era locura, sin duda, sin duda, una sin duda. locura. Lo que molaba que no es decir que te haga una preparación de motor, que te metes ahí de estéticos y Uh -huh. demás, y en ese sentido creo que mola. Y de ahí, por ejemplo, yo creo que Mitsubishi con el Tommy Machine Edition también lo hicieron bien, ¿no? Porque al final yo creo que cuando no te metes en profundidad con estos coches, piensas que a lo mejor el Tommy Machine Edition, bueno, sí, unas pegatinas, unas llantas diferentes y tal, pero realmente, claro, fue otra evolución dentro de los 6, ¿no? Que realmente hay Otra alguna gente evolución. que lo considera un Evo 6,5, porque realmente se metió mucha tela, ¿no? Que a lo mejor yo creo que hay personas que de primero dicen, bueno, el Tommy Machine Edition sí, muy especial, tal, y es a lo mejor el que más recuerda, ¿no? A este piloto, que tal, pues eso, los títulos consecutivos que consiguieron y demás, pero joder, cuando te pones a investigar, es que hay una cantidad de mejoras bastante. A ver, hay dos datos aquí importantes. Tú piensas que a lo mejor el salto cualitativo entre el 6 y el 6 Tome Machine no fue tan grande en Japón, me refiero, el 6 GSR y el 6 Tommy McKinnon, no existía un cambio tan grande general. El problema fue que el 6 Tommy McKinnon en España sí ocurrió ese salto grande, porque tú piensas que aquí los 6 eran RS2, no eran Claro, GSR. Entonces, GSR. al no llevar diferenciales activos, cuando llegó el Evo 6 Tommy McKinnon, que sí que lo llevaba,
sí que existió un salto cualitativo en cuanto a facilidad de pilotaje. Llevar un diferencial activo trasero permite que un piloto medio sea mejor piloto, Sí, que le ¿sabes? saque más partido al coche, sin Correcto. tampoco piñarse. Esa es un poco la idea. Realmente los diferenciales activos lo que permiten es que un coche sea mucho más efectivo y sobre todo que si un piloto es un piloto medio o un piloto con ciertos conocimientos o a un conductor medio, le permite dar un salto cualitativo importante que de otra manera no podría ser. Entonces yo realmente lo que considero que el 6 de McKinnon sí que fue ese salto importante aquí en España y en Europa, porque no existían esas versiones GSR que nos permitieran saber qué eran los diferenciales activos y ese Claro. 6 de McKinnon lo hizo. Y luego, además, yo pienso que el hecho de ser el coche del campeón del mundo Sí, y la hace apuesta que hizo, y el segundo dato que te quería dar, perdona que te interrumpa, el segundo dato que te quería dar es que pienso que Mitsubishi en aquel momento hizo una apuesta un poco arriesgada, alargando la vida de los Grupo A, que no deja de ser el coche de calle, puesto en el Mundial de Rallys, que no lo hizo nadie. Todo el mundo pasó a los World Rally Car y ellos dijeron, no, no, yo voy a seguir compitiendo con el coche de calle. Yo creo que eso fue una apuesta arriesgada, loca por parte de Mitsubishi, que luego le costó que en el futuro no fueran competitivos, pero en claro. aquel momento pienso que fue una estrategia de marketing brutal. O sea, nadie Claro. se le ocurrió hacer algo así. No, no. Nadie. Entonces al final yo creo que vieron un poco todo el éxito que estaban teniendo y dijeron, mira, a lo mejor si quitamos esto y nos lanzamos a otra categoría, la cagamos, entonces vamos a seguir con esto, que sabemos que también, al final, lo que decimos siempre, la competición es un escaparate para las marcas brutal. Entonces, Sí, sin duda, sin duda. de lo que desarrolles ahí, luego lo implantas en el coche de calle, pero ya no solo el desarrollo, la imagen que te da, ¿sabes? O sea, que yo creo que, claro, hoy en día mucha gente, porque a lo mejor quiere un Evo Tommy McKinnon, por lo que dices tú, porque al final fue el coche de Fue el coche. Tommy McKinnon. Porque luego, por ejemplo, Eduardo, en eso, respecto a 4, 5, 6, los precios están más o menos equiparados, o hay alguno A que... ver, 4 y 5 sí que están los precios más, o sea, 5 y 6 sí que están los precios más o menos equiparados. Uh Yo -huh. qué sé, a ver, los precios de segunda mano, además, te los he estado buscando precisamente por lo mismo, porque sabía que me ibas a preguntar algo de los 4, 5 y 6, porque considero que, a ver, el mercado de segunda mano, aquí hay dos datos o tres datos importantes. Lo primero, una cosa es el mercado nacional, otra cosa es el mercado que viene de Europa, o sea, que viene de Inglaterra y de Japón, que es con volante a la derecha, y luego está de parte de Europa. Son muy complicados de conseguir de parte de Europa porque también aquí está el segundo dato. Imagínate que vienen de muy al norte, quiero decir, del países del este, el óxido, la nieve, el no sé qué, todo eso va a afectar mucho al Claro. vehículo que vas a comprar. Puede estar en la posición adecuada, pero puede ser que ni siquiera tengas muchas dificultades incluso para matricularlo porque el número de serie no coincida con la Comunidad Económica Europea y no te permita matricular el vehículo. Entonces, dentro de cabe, todo esto es un poco hablar un poco en el aire porque realmente, a ver, yo te voy a dar unos precios orientativos de lo que yo más o menos he contrastado con otros propietarios, Claro. pero sí te digo que aquí hay muchos factores, estado del vehículo, kilometraje, bueno, hay infinidad de datos. Que lo tiene como si fuera un coche de exposición, lógicamente va a pedir el oro y el moro por el coche, y el que quiera lo paga, el que no, no lo paga. No, y Pero bueno, sobre todo más, por lo que comentamos, que al final hay tantas ediciones, hay tantas historias que se le pueden hacer al coche, lo que decimos, que uno un 7 o un 8 se lo puede convertir en un 9, el otro le puede meter eso, piezas de tal, o sea, al final, claro, yo creo que es un mercado un poco complicado de cara a comprar, así que tiene que ser un Y poco... de hecho ahora con los años, fíjate, hay mucha gente que acaba dejando el coche completamente de serie por lo mismo, quiero decir, porque se han dado cuenta que realmente ahora lo que más se valora cuando se valora un coche de segunda mano es tener el coche intacto tal y como sale de fábrica. Eso es realmente hoy en día, comprar un coche que diga, no, no, este coche está de stock. Eso, a ver, yo sinceramente es como decir que existen vírgenes, es muy complicado, quiero decir, existir existen, pero que no es algo que puedas cuantificar porque es muy complicado. Yo pienso que es muy complicado. Quieran pedir, porque como no hay tampoco, pues te pueden Correcto, pedir. no hay. No hay. Y de estricta serie que no le han cambiado los asientos, que no le han cambiado las llantas, que no le han cambiado los frenos. Quiero decir, existen tantas piezas de aftermarket para hacer estos coches competitivos que llega un momento que luego lo que busca realmente yo pienso que un propietario cuando tiene que buscar, no tiene que buscar que el coche esté más armado o menos armado, sino cómo ha sido hecho, el mantenimiento que ha tenido y el cuidado que ha tenido, que yo creo que es realmente lo importante en este dato. Sí, yo creo que al final aquí, o sea, que sí, pues te puede gustar uno más que otro, pero yo creo que hay ciertos momentos que a lo mejor tienes que dejar entre comillas un poquito de lado no la unidad, sino la versión que quieres y centrarte a lo mejor en lo que realmente está bien, ¿no? A lo mejor entiendo, si yo quiero un 5, ¿no? Y todo lo que veo a lo mejor está un poco ahí ñapeado, ¿no? Pero, oye, tengo 6 que pueden ser más fáciles o más difíciles, no lo sé, pero tengo un 6 de serie, pues yo a lo mejor me iría por un 6, aunque a lo mejor no lo sé, es que me imagino que ya ahí son factores que dependen del comprador, también del Sí, revendedor, claro.
sea, que hay una serie de cosas, pero sí, ya te digo. Es muy complicado, es muy complicado. Pero Yo- mira, por ejemplo, cuando me hablabas de precios, que te cuento. Por ejemplo, en el Nacional, los Evo 5 más o menos rondan entre 37 y 40.000 euros. Tú piensas que son coches muy antiguos, y pero que también es verdad que hay unidades que están muy bien cuidadas. y que vinieron muy poquitos Y realmente, claro. vendieron muy poquito, correcto. Se vendieron muy pocas unidades. Entonces, realmente esos coches se han revalorizado muy bien con los años, cuando también, como Ya, casi todas las unidades, o sea, casi ujú, todos los Evos han pasado tiempos en los cuales han estado algo más baratos. Pero ya. realmente, a ver, yo pienso honestamente que la mayoría de los Evos se han mantenido en un nivel que hay coches que han pasado 8 veces de mano y siguen costando un montón de dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo creo que al final el caso de los Evos es como, yo creo que es un coche muy aspiracional, ¿no? Entonces al final, claro, tú vas teniendo coches y coches, a lo mejor es como el tope, ¿no? De determinadas personas y una vez que a lo mejor ya las disfruta dices, oye, mira, ahora o sea, yo creo que siempre va a haber alguien que quiera un Evo, ¿sabes? Correcto, sí, sí, no, no, eso está clarísimo. Y es lo que decíamos siempre, ¿no? En las preparaciones al final tú te fijas en lo que tiene el resto. De, oye, esto es fiable, esto no da problemas, pues lo monto yo. Entonces yo creo que con el tema de ciertos coches, y en el Evo a lo mejor puede pasar eso, ¿no? Que al final tú ves uno de un grupo, lo que sea, y dices, oye, mira, este coche le conozco, estará más tocado o menos, se le ha cuidado, tal, pues mira, me voy a por esto. Entonces yo creo que al final son coches que siempre se quedan un poco a lo mejor en los mismos círculos, ¿no? Porque al final, Correcto. Tú piensas eh, también que dentro de los grupos y dentro de los foros, también otra de las ventajas que hay, que tú sabes quién lleva el coche al circuito. ahí A lo estamos. mejor, que no significa que lo vaya a tratar peor, cuidado, porque a lo mejor el que no lo lleva al circuito y se va de tramos y lo revienta, lo puede reventar peor que el que va a tramos, o sea, el que va al circuito. Pero bueno, entre comillas, más o menos, sabes más o menos el historial de cada unidad, cómo ha sido cuidado, si ha tenido algún golpe, si no ha tenido algún golpe. Y dentro del club sí que es verdad que más o menos sí se controlan las unidades, entre Sí. comillas. Es decir, acaba pasando por tantas manos que al final es muy complicado. Yo he perdido de vista muchísimas unidades que tenía controladas. Pues, ¿por qué? Pues van pasando los años y van pasando entre propietarios. Sí, Es sí. muy complicado, es muy complicado. Pero lo que sí que tengo constatado con tantos años de experiencia es que yo considero que estos coches mecánicamente no hace falta forjar motor mientras no pases de 380 a 390 caballos, que yo creo que es donde está el límite de estos coches. Y luego que desde hace ya muchos años, antiguamente existían las Apex, sí, que permitían una regulación más un poco más artesanal y tal, ¿Mm? que no era lo adecuado, pero por ejemplo hoy en día con las centralitas Link, no sé si soy hablar de ellas, es un Sí. poco como actualizar el coche a 2020. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una ruleta que tú seleccionas y tienes varios mapas de varias formas, tienes el coche de calle, el coche gordo, el coche más gordo, y puedes hacer allí locuras auténticas. Coche, un todo en uno. Que quieres un algo más sencillito, no tan explosivo, lo pones este mapa, que pones el tal. Gira la ruleta y lo tienes hecho. Entonces, claro, poder actualizar un coche electrónicamente a lo que es un coche 2020, un coche analógico totalmente, que no tiene ni, vamos, tú te habrás subido en alguno, no tiene, tú no sabes lo que consume de gasolina, no tiene ordenador de a bordo, no tiene absolutamente nada que no sea para correr. Absolutamente nada. Nadie que se sube un Evo dice, pero bueno, si aquí no hay nada que sea para correr. Lo único que tienes es el botón del refrigerador del intercooler, que tiene un Sí. botoncito que le permite salir unos chorros de agua a presión para enfriar el intercooler cuando estás afrontando un tramo de montaña y hace mucho calor. A ver, son cosas que son complicadas de afrontar mentalmente hoy en día, pero que realmente en la época eran increíbles. No, no, claro, es que pues el hecho de que tuvieran ciertas innovaciones, o sea, dentro de que era arcaico y un coche modesto a nivel de equipamiento, luego tenían innovaciones, eso, como comentas, el tema de los chorros de intercooler, que sí, si mal no recuerdo, se implementó a partir del 7, ¿no? No, se implementó a partir del 5, pero realmente en Sí. Japón se implementó desde el 1, el 2 ya existía el chorro de intercooler. El 5, y luego yo es que pensaba que se habían implementado a partir del 7, no No, 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 se implementó mucho antes. O sea, existían en los 1, 2 y 3. Yo juraría que en el 2 ya existía casi seguro. Y Ujú. de hecho te digo una cosa, es un sistema que luego cuando sacaron los coches de calle lo anularon. Ya cuando salió el 8 de calle sí lo Ah, llevaba, pero el 9 normal, el GSR, el que comprabas en el concesionario, no sí, no. llevaba no llevaba el botón. Sin embargo, el RS de carrera sí, porque ya dividieron el que quería el coche de carreras con el que quería el coche de calle. ¿Para qué quieres un enfriador de intercooler si este Ya. coche en teoría es de calle? Llevaba la preinstalación, pero no llevaba el sistema. Ya. Pues ya te digo, yo estaba convencido que, que aquí en España lo habían implementado a partir del... No sabía que ya habían venido con el 5. Yo me imaginaba por eso, ¿no? Como al final el 7, ¿no? Que ya pasaríamos a lo mejor a otra nueva plataforma que es totalmente distinta, que ya se basa en el Lancer Serie, que es el coche mucho más grande, estéticamente Correcto. diferente y no tiene nada que ver al resto. Y bueno, yo ahora Ujú. aquí en España lo que decíamos antes, ¿no? Coches que a lo mejor ya veías más unidades nacionales porque, bueno, ya los podías encontrar en concesionarios, ya no era, a lo mejor no era un coche tan bajo pedido, que, bueno, que tú ibas al concesionario y a lo mejor lo podías conseguir de una manera más... Yo te garantizo que el día que yo fui al concesionario a preguntar por un Evo 8, me miraron como diciendo, a ver, ¿ese coche qué coche es? O sea, no saben ni qué coche era.
Yo aquí en Zaragoza, yo te garantizo, yo voy al concesionario, tú imagínate un concesionario de Mitsubishi sin que el vendedor no sepa lo que es un Evo, pero yo me quedé como diciendo, pero vamos a ver, ¿en qué planeta vives? Yo me quedé pensando eso. Claro, estaba por allí el jefe de ventas, me pilló por banda, no, no, ven aquí, no sé qué, no sé cuánto. Claro, Miró en el orden y fíjate, a través de un fax le llegó la publicidad del coche, porque claro, estamos hablando de 2003-2004, entonces prácticamente no era aquello que miras internet, no, mira, la acaban de colgar, no, no, eso no era así entonces. no, Bueno, no, no, claro. le llegó una especie de fax sobre el coche, no, que ya se puede pedir y tal. Realmente hasta el 7 solamente se podían comprar a través del departamento deportivo. Ujú. Ya, No era posible ir a un concesionario y decir, no, a sí, ver, claro, existía algún concesionario puntual que a lo mejor sí tenía un contacto directo con Rallya y lo podían pedir, o incluso lo claro. tenían expuesto, pero no era Ujú. lo normal. Los concesionarios normales pues tenían los coches de Mitsubishi normales, los Montero y tal y cual, pero no existían, Sí. ese coche no era un coche que tú podías ir al concesionario a comprar, un Carisma normal, pero no existía un Lancer Evolution. Claro, sí, porque lo que decimos al final era un coche muy, muy específico, ¿no? De cara pues, al comprador, o sea, era un quemado. O sea, el que lo compraba era un quemado. O sea, el padre de familia se iba por un carisma normal, no por ese. Y sí que es No, hombre, cierto, claro. claro, que el 7 ya lo sacaron ya seguía con 280, ¿no? Bueno, lo que hablamos, en toda evolución la han ido haciendo mejoras en el motor. Se mantuvieron los 280, pero es que además se aumentó el peso, que se mantuvo entre 60 y 80 kilos respecto al Evo 6 de Mäkinen. Ujú. Claro, era más, es lo que decimos, era más grandote, era más coche, al final, claro, de algún lado tenían que coger, Sí, porque correcto. el 8 se supone que Sí, salió con 265 en Europa. salió con 265, correcto. Pero fue tema de Nativa. normativa de contaminación. No porque el coche diera 265. Originalmente salió con caja de 6 velocidades y Ujú. 280 caballos, pero cuando llegó a Europa, se ve que para entrar al mercado europeo salió el 265. Y de hecho, en Claro. Inglaterra automáticamente se vendió también el 265 caballos. Ujú. Pero ya automáticamente ya vendieron el FQ300, FQ340, FQ360. Pero ¿qué pasó? Que cuando este coche entró en el mercado europeo, la normativa que existía entonces era de la Unión Europea. Y ahora, si tú vas a comprar un Evo en Inglaterra, un Evo 8, tú Ujú. puedes traer un Evo 8 260 caballos. Pero el FQ300 no puedes porque no lleva la normativa, o en teoría no se puede homologar, tendrás infinitamente más dificultades para homologar aquel coche respecto a un 8 normal. Porque esos FQ, entiendo que los hacía Rallyart o los hacía otra empresa. Sí, a ver, existía una empresa en Inglaterra que se llama Extreme. Esta Ujú. empresa Extreme no deja de ser el preparador Solo inglés de Rallyart. en una edición especial también se basaron en uno de los japoneses, ¿no? Y también Sí, en 6 crearon un Extreme, ¿no? En Inglaterra, yo creo también, que copiaron un poco. correcto. Copiaron el T-Fighter que le llaman la versión Por lo de la japonesa. aviación, ¿no? Bueno, Lo del caza japonés que participó en las batallas y tal. Ellos sacaron una edición especial y decidieron copiar un poco la filosofía de aquel coche y sacaron el Extreme en Inglaterra con el Evo ok. 6. Pero, por ejemplo, con el Evo 7, a partir del Evo 7, Evo 8, empezaron a salir las versiones FQ, que luego se hicieron mundialmente famosas porque existieron, fíjate, para el 10 existía hasta un FQ 440 que prácticamente tú has oído hablar del FQ 400, incluso del 10 FQ 400, pero muy poca gente ha escuchado hablar del Evo 10 FQ 440, que fue Ujú. una vuelta más de tuerca casi al final de su producción, ya un poco para enfermos del modelo que ya desaparecía, por decirlo de alguna manera. Para el ciclo. Exactamente, correcto. Pero entonces tú piensas que cuando el 7 y el 8 llegó, realmente el salto cualitativo, sobre todo en Inglaterra, siempre estaba en un paso por delante. Sí. Precisamente porque Ralliart, la central de Ralliart, yo para mí realmente existía en Inglaterra y realmente de donde salieron un poco todas las ideas de preparaciones y tal, Nada, que luego tengo una cosa, el FQ300 y el FQ340 y el FQ320 no dejaban de ser los kits Ralliart que te ofrecía Ralliart desde que comprabas el coche. Yo cuando compré el Evo 8 le instalé un FQ400, un FQ320, porque ellos te instalaban el kit Ralliart que te ponía la centralita, la línea de escape, las tuberías Ralliart, todo esto te lo ponían y tú podías seleccionar, depende de lo que pagaras, pues un kit o otro, o una potencia a otra. Y no deja de ser que tú convertías tu coche de calle, que encima mantenía la garantía oficial de la casa, no la sí. perdías si lo hacías a través del departamento deportivo, que era un poco, entre comillas, la trampa que te hacían, que tú, es verdad que pagabas más por lo que comprabas, pero Ujú. mantenías la garantía oficial de la casa. A mí por lo menos me la mantuvieron cuando yo monté el kit Ralliart. Claro. Entonces, tú te fuiste en su día a comprarte tu Evo y tú luego ya te Correcto, vas a liar y en realidad te instalan todas las modificaciones y demás. Y correcto. lo que dices tú era un poco a lo mejor, no la trampa, sino el puente que tenías que pasar para que te estuvieran manteniendo Correcto. bueno,
también, o sea, sí, hombre, me imagino que lógicamente el precio que pagas es superior también. Luego con los años te das cuenta que era no abusivo ni mucho menos porque eran piezas de competición, pero realmente pagabas mucho la marca, lógicamente. Ahora también te digo una cosa, lo que es increíble en aquella época, que tú ibas a un concesionario, yo compré el Evo 8 y a la semana o 2 semanas te llama David del Río, que es el directivo de Rally Art España, te llama Sí, por teléfono y te dice, oye, mira, que sé que has comprado un Evo 8, te llamaba un poco para darte algunas pistas sobre el coche, sobre cómo tienes que conducirlo, cómo tienes que llevarlo, y un poco te daba una serie de pistas y de cosas que realmente hoy yo creo que es completamente impersonal. Tú compras un coche y sí que es muy potente, si quieres te sí, haces cursos que quieras y tal, y todo lo que tú quieras, pero que te llame el departamento deportivo de la marca, ya no solamente para ofrecerte que si necesitas cualquier cosa estoy aquí, sino sí, para sí. darte pistas y detalles sobre el coche que yo desconocía. O sea que a lo mejor ahora te las cuento y pueden parecer absurdas, pero en la época, por ejemplo, el hecho de que cuando llegaras a los semáforos no se te ocurriera dejar el pie sobre el freno, porque las pinzas de freno que están hechas en el coche del freno de mano Ujú. permiten que las pinzas no se queden pegadas al disco. Porque uno de los principales problemas con los 5 y 6 que tenían los del departamento de realidad es que muchos de los propietarios de Madrid y Barcelona, cuando se metían los atascos, después que se Sí. habían ido de tramo, llegaban al atasco, ponían el pie sobre el freno y cuando llegaban a casa los discos estaban completamente doblados. No, no, joder, Claro, pues es eran interesante. detalles que a lo mejor dices, bueno, es una absurdez, pero realmente es No, una no, manía que desde que compré el coche lo tenía. ah, Llegaba un semáforo y lo primero que hacía, ponía el pie, o sea, yo frenaba el coche con el freno de pie normal, pero tal y como paraba y se ponía el semáforo en rojo, ponía el freno de mano y quitaba el pie del freno. Siempre, siempre. Y es algo que he tenido, aunque no corra ni nada, pero que es una tontería. Pero oye, que ahí están los frenos que hacía antes de que compré el coche. ¿Sabes lo que te quiero decir? no, no, pero que es curioso, joder, que en esa época te llamasen, pues eso, de la preparadora de turno, oye, que mira, que has comprado el coche, o sea, que al final, bueno, mola, ¿no? Porque, Es porque eso, increíble. ahí es donde se demuestra que realmente el coche era pues eso, para quemados. O sea, que al No, final, correcto, correcto. Y ahora darte posibilidad de lo que quisieras hacer en el coche, ellos te daban libertad para elegir grupos de caja de cambios. O sea, quiero decir, yo en la historia prácticamente del mundo de automoción, yo no he visto a nadie que pueda ir a un concesionario y decir, oye, mira, que quiero que me pongáis un grupo más corto y que quiero que como mucho pille 180. Tú puedes hacerlo artesanal. O sea, puedes ser un taller mecánico que te lo hagan, que no te digo no, que no, no, pero que pero que hacerlo. la propia casa te lo hiciera oficialmente, entre comillas, eso es Sí, impensable, impensable. no, Yo he visto un 7 con una caja de cambios extra larga que pillaba 280 y pico kilómetros por hora. Eso sí, a base de sí, metía sí, cuarta al corte, al corte, al corte, metía quinta, se venía abajo, y luego necesitaba una autopista allí súper larga, pues, pero que la alcanzaba. Que decir, si el tío quería que ese coche hiciera eso, podías hacerlo. Y eso es algo que, bueno, que el departamento de realidad te llamara, te contara detalles, te contara tú, bueno, es algo increíble. Es algo, sí. yo para mí, yo creo que fue el punto de inflexión. Luego ya se convirtieron en más impersonales, es decir, ya cuando salieron los 9 y 10, yo no conozco a nadie que le hayan llamado para contarle, oye, mira, sabías que existía el departamento deportivo y todo el mundo lo conocía, pero no Ya. era algo tan cercano, Ujú. No, hombre, ¿sabes? está en ese sentido con ese trato, ¿no? que tenías el cliente, yo imagino que también querían a captar o ver a lo mejor también el feedback que había de las personas que se iban comprando ese coche, a lo mejor cuando ya estaba más instaurado en el mercado, pues ya, bueno, imagino que dirían, A oye, ver, claro. pues ya, Piensa que el departamento deportivo está compuesto por dos personas. sí, sí, David de Ralear, que todo el mundo lo conoce como David de Ralear, y Rafael del Río, en aquel tiempo. Ellos se dedicaban sobre todo al tema de los pilotos de Grupo N, ujú, pero también tenían como esa zona de pilotos, o sea, que propietarios de calle que quisieran conseguir ciertas piezas y justo, ciertas cosas. claro, y que a lo mejor querían modificarlos, etcétera, ¿no? Que era Exactamente. una experiencia muy, muy chula esa, ¿eh? O sea, tiene No, que... no, a ver, son anécdotas que quedan para siempre. Yo son cosas que recuerdo, y por ejemplo, detalles, por ejemplo, en estos coches sobre todo el mundo, uno de los problemas que tiene cuando compra un Evo, no, porque el Evo pasa por esta curva, pasa en quinta y bueno, no te sales nunca en la vida. Ujú, Realmente luego, cuando te metes un poco en este mundo, te das cuenta que, a ver, estos coches son muy eficaces, tienen un sí, límite muy lejano, me refiero, en paso por curva, pero realmente no son infalibles. O sea, que decir, si vas no, pasado de no, la curva, te no, sales y te estrellas como todo hijo de sí, vecino. yo creo que es así. O Es sea, que es que... así, es que es así. Y luego, Eduardo, y luego, quedan dime, 40 segundos. Si te parece, cortamos, volvemos ¿sí? a meternos y así terminamos un poco con el 9 y Vale, el lo que nos queda, porque si no nos van a cortar y nos ya van lo, a... ya lo siento, macho. Joder, estamos aquí tan a gusto que es lo que tiene. Pues espérate que lo corte, ahora te Vale. vuelves a... Vale, voy a salir.